esta enfermedad, ¿no? Y vamos a conocer sobre los síntomas, sobre las afecciones, sobre el tratamiento también que se debería ubicar en este caso. Y para conocer un poquito más, hemos invitado el día de hoy al doctor Bosco Moscoso y a la ingeniera Carol Moscoso, activista social, activista cantonal también sobre en varias temáticas, en varios aspectos. Vamos a iniciar con la ingeniera Carol Moscoso a darle la cordial bienvenida. Carol, buenos días, bienvenida para Radio Soberana. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerles a todos quienes forman parte de Radio Soberana por permitirnos el día de hoy brindarnos este espacio para poder dar a conocer a la ciudadanía un poco más sobre lo que es la fibrosis quística. El día de hoy, 16 de agosto, se conmemora aquí en el Ecuador el Día Nacional de la Lucha contra la Fibrosis Quística. Yo soy activista y soy voluntaria de la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística, que es la organización social que se dedica pues a pelear sobre todo por los derechos que necesitan nuestros hijos, nuestros pacientes. Yo tengo un hijo que padece esta enfermedad, que padece la fibrosis quística, y día a día esta fundación, todo el tiempo, desde hace ya casi 30 años, la licenciada Isabel Franco en la ciudad de Guayaquil, quien es la presidenta de la Fundación Ecuatoriana, en sede en Guayaquil, porque hay 3 sedes, hay la sede en Guayaquil, sede en Cuenca, Quito y también una sede en Ibarra. Entonces estamos dedicados a la lucha y a hacer conocer pues todas las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros pacientes, los jóvenes, ya jóvenes adultos que padecen esta tediosa enfermedad. Carol, para conocer desde la parte ya de experiencia, de llevar o de luchar a diario con esta enfermedad, ¿qué es la fibrosis quística? ¿Cómo se presenta? Bueno, yo voy a darles un poquito... Sí, luego vamos ya de la parte técnica médica madre, con el doctor. Así es, bueno, la conozco ya, la fibrosis quística, realmente podría decir que de cabo a rabo, porque el hecho de que mi hijo la padezca desde el nacimiento, primero quiero decirles, es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria, entonces es una enfermedad que se la padece desde el momento del nacimiento. Es una enfermedad que afecta, para decirlo de manera más clara y más entendible, a todas las partes de nuestro cuerpo donde tenemos moco, donde producimos mucosidad. Entonces, especialmente la parte más difícil, la parte que más afecta es a la altura y al sistema pulmonar, a nuestros pulmones, al páncreas, al hígado, al sistema respiratorio. Pero es una enfermedad multisistémica, es decir, afecta a muchas partes del cuerpo, a todos los órganos, donde se van produciendo diferentes problemas por un mal transporte que hay en el cuerpo del cloro, del sodio. Es decir, no se transporta correctamente el sodio y el agua a las partes de nuestro organismo y a las diferentes partes del cuerpo que tenemos, y esto no permite que la mucosidad en nuestro cuerpo se vuelva más suelta, más suave, para poder expulsarla, poder eliminar y poder realizar los procesos que necesitan nuestros órganos. ¿Cómo es una enfermedad? Al volverse así espeso, hace que muchos conductos se tapen, y esto produce muchos otros problemas y muchas otras enfermedades. Claro. Como es una enfermedad hereditaria, ¿cómo diagnostican los médicos desde el momento del nacimiento? ¿Ya hay la falta quizá de oxígeno? ¿Cómo se presentan estos síntomas? ¿Cómo descubrieron en el caso suyo, de su hijo, se presentó este tema? Esta es otra parte de las dificultades que tiene la fibrosis quística, porque no es de muy fácil diagnóstico, no es muy fácil de diagnosticarlo. Es una enfermedad que está catalogada como una enfermedad catastrófica, huérfana y rara. Rara. ¿Por qué? Porque primero no es una enfermedad súper común, entonces no es sumamente conocida. Incluso hay muchas partes y muchos médicos que conocen muy poco de la enfermedad, al ser una enfermedad que no es muy común, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico se vuelve complicado. Es una enfermedad que muchas veces se confunde con otras enfermedades y no se logra llegar a un diagnóstico temprano para poder iniciar un tratamiento temprano, y esto hace que obviamente la calidad de vida del paciente se vaya deteriorando al no tener el tratamiento específico. Actualmente se ha mejorado muchísimo, sobre todo aquí en el Ecuador, en el diagnóstico. Se ha podido realizar diagnósticos más tempranos. La prueba precisa para poder diagnosticar esta enfermedad es un test que se llama el test del sudor, donde se miden los niveles de sodio y cloro que produce el paciente, y pues hay niveles y estándares donde se dice si el paciente es negativo, positivo o tal vez dudoso.
Entonces es un poco complicado el diagnóstico, pero se ha mejorado ya actualmente muchísimo y se ha logrado tener diagnósticos más tempranos, lo que ha ayudado un poco a mejorar la calidad de vida y el tratamiento de los pacientes, especialmente a evitar que se exacerben y que se compliquen los pacientes. Anteriormente, si hablamos hace 10, 15 años atrás, los pacientes eran diagnosticados cuando realmente su salud estaba muy desmejorada y era ya muy difícil ayudarlos. Las personas que padecen esta enfermedad, ¿cómo realizan su diario convivir? El tema de las actividades educativas, el tema del desarrollo mismo como seres humanos. ¿Tienen que estar siempre acompañados de una persona? ¿Cómo lo hacen? A ver, es bastante complicado el desarrollo como tal del día a día por la cantidad de tratamientos y por la cantidad de medicamentos que deben tomar y por la cantidad de terapias que deben realizar cada uno de estos pacientes. Primero, tienen que tener atención médica constante todo el tiempo, es decir, los controles médicos son cada mes, mes y medio, exámenes médicos cada mes, mes y medio, y su medicina no les puede faltar ningún día, porque el día que ellos no hacen su tratamiento, especialmente lo que hacen son terapias respiratorias. Hacen terapias respiratorias, la base son antibióticos, tienen que utilizar muchos antibióticos y en dosis muy altas de antibióticos, porque sobre todo la parte pulmonar, que es la que más se afecta, se exacerba con muchas infecciones con muchísima facilidad. Entonces necesitan mucho tratamiento antibiótico, necesitan nebulizan y hacen unas terapias respiratorias con una sustancia que es una proteína que lo que hace es diluir y fluidificar un poco el moco para que ellos puedan expulsarlo, y estas nebulizaciones las tienen que hacer todos los días de su vida. El día que no hacen la medicina, pues eso hace que la enfermedad avance un poquito más a contrarrestar su calidad de vida. También en la parte digestiva, que están muy, muy afectados, para poder ellos asimilar la comida que consumen, para poder ganar un poco de peso, porque les es muy difícil ganar peso, por eso son pacientes que están siempre delgados, porque no asimilan, tienen un problema digestivo, el páncreas no funciona, el páncreas no produce enzimas, entonces tienen que tomar enzimas pancreáticas por la boca con cada una de sus comidas, y son cantidades muy grandes de enzimas. Hay pacientes que llegan a tomar hasta 50 cápsulas de enzimas pancreáticas al día, claro, para poder asimilar un poco de la comida que ellos reciben y poder mantenerse un poco nutricionalmente bien, para poder sobrellevar todo esto. Entonces, todo esto, perdón que te interrumpa, todos estos tratamientos y toda esta medicina que nuestros pacientes necesitan elevan los costos muy, muy, muy altos. O sea, los costos para poder solventar justamente eso esta enfermedad le iba a consultar. Sumamente altos. Al ser una enfermedad huérfana y rara, el Ministerio de Salud Pública ¿acoge la atención de estos pacientes tanto en la asistencia profesional de un médico como la asistencia también con los medicamentos? Sí y no, Lenin. Mira, estamos, justo esa es nuestra lucha, justo esa es nuestra pelea y justo esa es la razón por la que estamos el día de hoy aquí, porque queremos hacer un llamado y un exhorto a las autoridades, al Estado, porque es el Estado quien debe garantizarles la atención integral a estos pacientes, la atención médica, la atención de sus tratamientos, a que reciban toda la medicina y todos los tratamientos necesarios para poder mantener una calidad de vida medianamente bien, porque no vamos a conseguir que estén perfectos, que se sanen, porque es una enfermedad incurable, es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero necesitamos que sea el Estado quien solvente, quien se haga cargo de estos gastos. O sea, ciertos medicamentos no cuentan en el cuadro general de medicación. No todos, dentro del cuadro general, como la fibrosis quística está catalogada como una enfermedad catastrófica, el Ministerio de Salud y la Ley Orgánica de Salud ha establecido cuáles son estas enfermedades. Primero, la fibrosis quística está dentro de ellas, y ellos establecen un estándar y una base de medicinas, podemos apreciar generales. Las personas que nos siguen a través de Facebook, a través de nuestros canales virtuales, la medicación es una parte, para un paciente. Así es una parte de toda la medicina que necesitan todos los días los pacientes. Entonces, no todo esto nos lo da el Estado. Claro. Nos da ciertas cosas y sí, yo agradezco mucho, sí, porque ciertos medicamentos los recibo, pero otros medicamentos los tengo que yo adquirir desde mi cuenta. ¿Y se encuentran en el Ecuador o hay que conseguirlo en el exterior? Hay los medicamentos, están aquí, pero no todos los medicamentos me los dan, yo tengo que adquirirlos. Claro. Y el gasto que se tiene que hacer diariamente y mensualmente para poder solventar es sumamente alto. Entonces, sí, llega el costo del tratamiento llega muchas veces mensualmente a los $12,000, $15,000 mensuales. Es decir, entonces para personas que tal vez tienen las posibilidades de poder solventar eso,
se vuelve igual fuerte. Pueden tenerlo, pero se vuelve fuerte porque es mes a mes, mes a mes, todos los días, todos los años. No se diga de las personas de escasos recursos. Y la mayoría de pacientes que padecen esta enfermedad son personas de escasos recursos, que no pueden. ¿Y qué es lo que está pasando? Nuestros hijos y nuestros pacientes se están muriendo, se están deteriorando, no tienen el tratamiento adecuado. Entonces, el día de hoy queremos especialmente hacer un exhorto y un llamado a la Presidencia de la República, a Daniel Noboa Sin, al Ministerio de Salud, a todas las autoridades de finanzas y que están involucradas en todo esto, para que por favor dentro de sus presupuestos tomen en cuenta todas las medicinas de base que necesitan nuestros pacientes, pero sobre todo lo que estamos buscando, Lenin, ahora, existe hay un medicamento ahorita en el mercado que es un modulador de la proteína CFTR. ¿Qué hace esta medicina? Este modulador convierte y revierte en cierta parte el defecto que tiene dentro de la proteína CFTR. Entonces, este modulador cambia este defecto y mejora drásticamente la calidad de vida, porque no está actuando sobre el síntoma, sino está actuando sobre el defecto como tal, está actuando sobre el daño que tiene en la parte genética del paciente, y este medicamento ya está en el mercado. Uruguay, Paraguay, Argentina lo están ya utilizando. El Estado de Argentina y de Uruguay y Paraguay ya lo han adquirido y lo están entregando a sus pacientes, y se ha demostrado que mejora drásticamente la calidad de vida. Entonces queremos y buscamos que se haga eso. Carol, mediante la fundación, mediante el grupo de madres, padres de familia en el Ecuador, que asumo es un buen número, ¿no han pedido quizá una atención en la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional para quizá con ellos también emitir un comunicado y solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Finanzas, que puedan atender esta urgencia? Así es, lo hemos hecho, hemos metido varios documentos, varias cartas, varias solicitudes, incluso la fundación como tal, como fundación tiene una acción de protección ante la Presidencia de la República hablando justamente sobre esto. Entonces queremos, a través de esta acción de protección y a través de todas las solicitudes que hemos hecho, hacer el día de hoy hacer un hincapié y reforzar un poco más este pedido para que seamos vistos, para que seamos escuchados, para que nos escuchen, y que esta información, a todas las personas, por favor, que están viendo esto, yo les pido, compartan esta información, compartan esta entrevista, ayúdenme etiquetando a las autoridades para que nos escuchen y puedan ayudarnos y nos puedan dar la medicina que nuestros hijos necesitan para poder llevar su día y su vida. Correcto, Carol. Vamos a compartir también con el doctor Bosco Moscoso, especialista médico aquí en nuestro cantón con mucha trayectoria. Y justamente para ya conversar de la parte técnica, ¿no? Doctor, ¿cómo ha sido para usted atender a un familiar en con esta enfermedad rara y huérfano, como ya nos ha comentado Carol? Hola, Lenny. Buenos días a ustedes, a todo el cantón. Gracias a Jorge y a la radio que nos permite este espacio. Bueno, primero, por coincidencia de la vida, tengo que decir que hoy, 16 de agosto, Día Nacional de la Fibrosis Quística, cumple años mi nieto, que tiene fibrosis quística, ¿no? Así son las coincidencias. Entonces quiero mandarle un saludo especial a mi nieto, a José Leonardo Nieto Moscoso, que hoy cumple 16 años. 16 pues esta enfermedad, catalogada como enfermedad catastrófica, siempre ha tenido un pronóstico muy reservado, y hace algún tiempo atrás, inclusive a nosotros nos decían que con nuestro niño no vamos a llegar muy lejos, porque es realmente incapacitante y el pronóstico es siempre sombrío. Pero los tratamientos actuales han cambiado la suerte de este tipo de pacientes. Es importante tomar en cuenta que el artículo 50 de la Constitución obliga al Estado a asumir la responsabilidad de todos los pacientes con enfermedades catastróficas. Viene siendo una lucha nacional la presupuestación de enfermedades catastróficas, tanto en el Ministerio de Salud cuanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Obviamente consideramos nosotros de que tienen que irse incorporando nuevos medicamentos, y sobre todo estos inmunomoduladores tienen que irse incrementando, porque el manejo preventivo conlleva dos cosas que son sumamente importantes. Primero, cambia la realidad de salud del paciente como tal, y cambia la realidad económica del país también, porque al manejar tratamientos preventivos, el Estado ahorra en hospitalizaciones, en ingresos, y lógicamente las familias se ayudan un poco, ¿no? Es terrible el manejo de enfermedades catastróficas
pues yo como médico conozco muy de cerca cómo se vive diariamente, y nosotros sabemos las falencias actuales que existen en el sistema de salud. No hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos que han pasado y que obviamente se ha pasado factura a la gente que sufre enfermedades catastróficas y que por ley están obligados, de acuerdo al artículo 50 de la Constitución, a ser atendidos por el Estado, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos 20 años se ha invertido una X cantidad de dinero en enfermedades catastróficas, la cantidad anual promedio, que creo que llega más o menos a unos 135 millones de dólares por enfermedades catastróficas en general en el país, es completamente insuficiente. Entonces yo creo que los rubros tienen que ser aumentados y tenemos que hacer conciencia de que este tipo de problemas puede llegar tarde o temprano con cualquier enfermedad, no necesariamente con fibrosis quística, puede llegar a absolutamente a cualquiera de los hogares. Y todos estamos expuestos a enfermedades catastróficas. Un cáncer está considerado dentro del grupo de enfermedades catastróficas. Y otras más, ¿no? La diabetes, la insuficiencia renal producida por diabetes. Llevo el día de ayer una paciente en una situación crítica y la familia tiene que asumir todo aquello. Entonces, el día a día de las familias que sufren problemas de enfermedades catastróficas es crítico. Realmente yo no quiero hablar mucho de la parte técnica porque con mucho orgullo puedo decir que la entrevista de Carol ha dicho casi todo, ¿no? Sí. Con mucho orgullo, es una mujer luchadora. Estoy orgullosa 16 años luchando con esta enfermedad. Estoy orgulloso de ella, de quién es, en lo que se ha convertido. Y realmente yo siempre le he dicho a ella y les digo a todas las personas que tienen familiares con enfermedades catastróficas, que ellos son sus ángeles, que son las personas que la vida, Dios los puso ahí para cuidar a estas otras personas. ¿Se tiene conocimiento que hay más pacientes quizá aquí en la sí. Maná o en la zona? ¿Usted ha bueno, tenido en la Maná no sé quizá si hemos encontrado aquí en la Maná, pero en la zona, ¿no? Pero en Quevedo sí, yo conozco a mamitas, papitos, pues que tienen niños con fibrosis quística en Quevedo, en San Carlos, conozco una mamita, la conozco desde que mi hijo fue diagnosticado, el hijito de ella es mayor a mi hijo, entonces en la zona sí, hay aquí en el Ecuador más o menos de lo que están diagnosticados, porque como te decía, Lenin es una enfermedad que todavía se complica el diagnóstico. Actualmente hay cerca de 600 pacientes diagnosticados que están distribuidos en diferentes zonas del país. En la Fundación Ecuatoriana, en la sede en Guayaquil, están registrados cerca de 200 pacientes ahí, y el resto de pacientes pues están en las diferentes sedes, en las fundaciones de Quito, Cuenca y Barra. Entonces es fuerte, sobre todo los decesos que tenemos, las complicaciones que pasan los padres de familia todo el tiempo. Justo el día de ayer tenemos un grupo de la fundación, el día de ayer una mamita con un niño que está muy delicadito y muy malito en Guayaquil. Buscaba el espacio para que lo hospitalicen a su hijo, necesitaba entrar por urgencia, su hijo estaba muy delicado, estaba con una saturación de oxígeno muy baja, con exacerbaciones pulmonares muy fuertes y no conseguía el espacio para poder ser ingresado, para poder ser atendido. Entonces todo esto hace que la salud de nuestros hijos se vaya deteriorando. Claro. Entonces es sumamente importante que el Estado asuma la atención integral de todo esto, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Es el Estado quien tiene que asumirlo, porque los costos son tan elevados y tan altos que es imposible que las familias podamos hacernos cargo de esta atención. Claro. Y necesitamos que se actúe por el momento que se actúe en un medicamento que ya existe y que puede servir a muchos pacientes para cambiar la realidad, cambiar un poco y mitigar la calidad de vida de estos pacientes. Estos son los moduladores. Actualmente ya hay estos moduladores y está comprobado que sirven y que son muy, muy útiles para poder mejorar la calidad de nuestros ¿alivianaría pacientes. La carga de tantos medicamentos? Sí. Porque quizá eso también, doctor, va a traer afecciones otras al ser humano. La razón principal de estar sentados aquí es hacer realmente, nuevamente hincapié en lo que dice Carol, de hacer un llamado al Estado, al presidente de la República, al ministro y a todas las personas involucradas en esto para que tomen la decisión realmente de incorporar dentro del staff de tratamientos estos inmunomoduladores, porque los inmunomoduladores definitivamente, este inmunomodulador que nosotros pedimos no lo va a beneficiar, miren, a mi nieto, porque tienen particularidades muy especiales, pero es que no venimos a pelear por nuestro nieto, venimos a pelear por todos, y si bien es cierto no le va a servir a mi nieto, les va a servir al resto.
Los y estamos 600 peleando pacientes por que el están resto. requiriendo. Algún día llegará el momento en que haya oportunidad de que mi nieto también se beneficie, a lo mejor, de algún inmunomodulador que salga para él. Pero por el momento no. Entonces, estamos aquí sentados por el resto, porque tenemos que hermanarnos, tenemos que abrazarnos. El país vive días muy tristes, muy sombríos, y creo que el abrazo de todos y el llamado de atención a que volvamos a ser humanos nuevamente es lo que nos tiene sentados aquí. Esa es la razón. Correcto. Doctor, queremos agradecerle por compartirnos, ¿no?, esta experiencia y hacer llamado de atención también al gobierno nacional, a las diferentes autoridades. Yo les decía, al tema de los asambleístas, creo que todos debemos sumarnos en este pedido, Así es, ¿no? así es. Por la atención de este grupo que está requiriendo la atención médica urgente, ¿no? Porque no es una situación de que ya dejamos para la otra semana, dejamos para el otro mes. Es una atención urgente que necesitan, ¿no es cierto? Doctor, una excelente mañana, agradecerle. Gracias. Carol, también Gracias muchas gracias y felicitaciones al cumpleañero nuevamente. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Es una Dios lo lucha bendiga. diaria que Así llevan es. ustedes y creo que eso hay que reconocerlo, hay que destacarlo, y seguramente tienen un gran ser humano, un ángel ahí en casa. Así es, Una así excelente es, un lindo mañana. muchacho. Gracias. Sobre todo un guerrero, un luchador y un joven, ahora joven, yo le digo mi bebé, pero ya no es, un joven muy, muy valiente. Hace unos días pasamos por una situación de internación, una situación médica muy, 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 muy crítica. Él Casi lo perdemos. Estuvo muy, muy Realmente. delicado de salud, y yo quiero el día de hoy sobre todo darle gracias a Dios porque no nos abandona, y la fortaleza que le ha dado a mi hijo pues para poder pasar y poder sobrellevar todas estas situaciones. Sí, un valiente, Muchísimas gracias, un Lenin, guerrero. por todo. Así Una es, excelente así es, mañana, muchísimas felicitaciones. 7 de la mañana en punto, ha sido este tema, la fibrosis quística, que viene afectando a varios pacientes, a varias familias aquí en el Ecuador, y nuevamente el llamado de atención para que el gobierno nacional pueda actuar también. Hay estos inmunomoduladores que nos ha dado a conocer el doctor Carol, y que pueda hacer también la atención urgente para estos pacientes. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos.